en camisetas, cuando bajen las banderas de los clubes, si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Muy bien, acá estamos comenzando la segunda parte de Línea de 5 por Radio Demos, la radio visual, y la verdad nos quedamos escuchando la palabra sabia de Miguel Simón. Qué lindo poder analizar lo que fue un partido tan especial para todos nosotros, sobre todo en esta época de pandemia, donde hay tan poco fútbol, poder analizar con una persona que tanto sabe y tanto lo pudo vivir como Miguel. La verdad disfrutamos mucho esa nota con él. Y llega la hora de pasar a la entrevista del día, ¿no? Hoy vamos a hablar con un lateral por izquierda, que tuvo una carrera futbolística de ensueño. Él es oriundo de la ciudad de Lanús, jugó en River Plate, brilló en Nacional de Montevideo y se consagró campeón en 3 equipos distintos. Uno tal vez con el que más referencia tiene, que es Vélez Sarsfield, pero también fue campeón en Independiente y en Argentinos Juniors. En 2018 se le detectó cáncer de colon y la vida le cambió por completo. Tuvo que jugar su partido más importante. Logró superar la enfermedad, gracias tras más de un año y medio de lucha, bien digo. Así que con gran alegría hoy presentamos acá a nuestro entrevistado del día, que es el señor Federico Domínguez. Te saluda Leandro Capano. ¿Cómo te va? Esto es Línea de 5. Hola Leandro, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la introducción. No, por favor, un placer tenerte acá. La verdad que has tenido una carrera tan extensa que se nos dificulta seleccionar los temas para tratar, pero vamos a hacer el intento. Vos debutaste en Primera División en La Plata, ¿no? En un empate entre Vélez y Estudiantes por 0-0 en noviembre del 93 para reemplazar al Pacha Cardoso. Fuiste parte de la historia de Vélez, tal vez el mejor equipo de la historia, ¿no? Sí, creo que podrán acompañarme la mayoría en pensar que ese plantel de Vélez, si bien vos desde abajo, de un jugador que venía, digamos, armándose de las inferiores, pero fuiste parte del mejor equipo en la historia de Vélez Sarsfield. Te hemos escuchado afirmar una vez que de ese Vélez multicampeón aprendiste a tener rebeldía ante la adversidad, motivado por jugadores como Trota, Sotomayor, Cardoso, Sandoná. Una vez que te tocó a vos ser referente, ¿no? En otros equipos, en Independiente, Gimnasia, en Nacional, en Argentinos Juniors, ¿cómo hacías para transmitir este mensaje a los más jóvenes? Bueno, yo tuve la fortuna, justamente como bien decís, vivirlo en el vestuario, en primera persona. Todo, a mi entender, es el mejor equipo de la historia de Vélez Sarsfield. Ganó la Libertadores y la Intercontinental, nada más y nada menos, uno a San Pablo y el otro al Milan, de ese entonces, que era el campeón de la Champions League. En ese momento era campeón de la Liga de Campeones, lo que soy Champions League. Así que te imaginarás que para mí vivir esa experiencia fue, con solo 17, 18, 19 años, fue fabulosa, más que fabulosa. Eso aprendí todo lo que no se aprende en ninguna facultad. O sea, eso no sé, es difícil después de explicártelo, que te lo enseñe. Esa vivencia después con los años fue tratando de obviamente compartir otros grandes planteles, pero ya después, a lo último, obviamente tratas de trasladar todas tus vivencias a los más jóvenes. ¿Cómo? Totalmente. A mi manera, ¿cómo lo decía? Decime. No, digo, a través de anécdotas, de experiencias, contándoles, apoyándolos, de cuáles serían las formas que vos podías tomar, estando dentro de la cancha, ¿no? Porque obviamente vos también tenés tu plano como director técnico, pero yo digo, en la época en la que vos estabas compartiendo el equipo, pero eras como uno de los referentes y habías vivido esto que obviamente decís que indudablemente era una experiencia de golpe fuertísima a los 18, 19 años, ya estar viviendo esas experiencias. Luego, más adelante, ¿de qué forma poder pasarle es difícil, me parece, meterle a los más chicos de un equipo, decir, bueno, es muy importante que vos esto lo tengas en cuenta? ¿Cómo hacer para explicárselo? Bueno, acá me pongo, como bien decís, en ese entonces, cuando yo era jugador y era compañero, era trasladar el día a día, el día del partido, ya era poco. El día del partido es partido. Y todo lo que se pueda corregir, se corrige en el momento, algo muy puntual.
lo que no hiciste en la semana difícilmente lo puedes corregir en un día del partido. Y acá es un dilema con los más jóvenes, porque a veces le explicar situaciones que pueden ya suceder, pero todos tenemos nuestra evidencia y necesitamos equivocarnos para aprender. A mí me tocó equivocarme para aprender, y obviamente los chicos también necesitan equivocarse. Yo lo que en ese momento como jugador decía: te vas a equivocar y no tengas miedo de equivocarte, porque por más que no te quede equivocar, te vas a equivocar o te van a hacer equivocar. A veces un error tuyo, a veces una virtud del rival te hace equivocarte, o el otro te supera. Entonces ahí cómo yo me repongo. La gran virtud de los grandes jugadores es cómo yo salgo de ese error provocado por el rival o por un error propio. ¿Cómo me recupero? Porque ahora estamos acá hablando, en este caso nosotros por radio, pero en su momento con mis compañeros, o en un lugar tomando mate, o en el medio de la cancha, o en el gimnasio, o en la concentración. Y de eso sirve el diálogo, decir, bueno, qué sensación tenés, que te va a pasar un montón de cosas. Y lo más difícil que hay es que estás en un escenario que es el día del partido, donde es áspero, porque vamos las cosas por su nombre. No es lo que ustedes conocen, bueno, jugar al fútbol es fácil, o jugar al fútbol es con mis amigos, lo más lindo que es jugar a la pelota con gente. Sí, si te va bien, es lindo. Ahora, normalmente no te va bien. Entonces, el campeón es uno, con lo cual estamos viviendo en una sociedad donde ganar es todo, perder, salir segundo está todo mal. Imagínate, del segundo para abajo está todo mal. Entonces vos tenés que convivir con esa sensación. Entonces a los chicos les decía, esto hay que acostumbrarse, porque si querés dedicarte a esto, es esto. Claro, la verdad bastante conciso. Sí, está claro. Más adelante en la entrevista te voy a preguntar un poco más por la parte mental. Me parece que un poco estás inclinándote para ahí, ¿no? Obviamente que el jugador adentro de la cancha, con toda la gente, metiendo de la presión, y te ha tocado hasta en los lugares donde te fue bien, te ha tocado seguramente vivir momentos donde también la hinchada te metía ese condimento de presión. Pero bueno, somos línea de 5 acá, y es la hora de pasarle la pelota a mis compañeros para que continúen preguntándote. Hola Federico, Luis Laburo es mi nombre, placer de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Igualmente, profe, para mí. Claro, bueno, vos recién dijiste que tuviste un aprendizaje siendo muy joven, siendo muy juvenil, ya que bueno, integraste ese plantel histórico de Vélez. También fuiste convocado en el año 95 a la selección juvenil sub-20 y ganaste el campeonato mundial. O sea, tuviste a Carlos Bianchi y a Peckerman, dos técnicos extraordinarios, dos técnicos de élite. Se va Bianchi de Vélez, viene un interinato de Piazza, y después viene Bielsa en el año 98, si mal no recuerdo. Y bueno, y hay un dicho que dice: cada maestrito con su librito. Y bueno, el método de trabajo de Bielsa era muy efectivo, al igual que el de Bianchi, porque los dos son entrenadores muy exitosos. Pero así como eran efectivos, eran distintos. ¿Cómo se adaptó el plantel de Vélez a ese cambio de un proceso exitoso como fue el de Bianchi a un técnico exitoso también, pero tenía que inculcarles a ustedes el método de trabajo? ¿Cómo fue esa transición entre Bianchi, Piazza y Bielsa como director técnico? Bueno, como bien decís, tuve grandísimos entrenadores, no solo en mis inicios, sino en toda mi carrera, y obviamente ese refrán es tal cual: cada maestrito con su librito, y todos tienen sus métodos, y todos están convencidos, y son todos válidos. Con todos he ganado, y con todos se puede ganar de distintas formas. Lo que sí, obviamente, costó muchísimo, la pregunta que me haces, costó muchísimo el cambio, porque es difícil. Normalmente los entrenadores se van por malos procesos. En ese momento se iba Bianchi / Piazza también en buenos procesos, en un proceso súper exitoso, con una fórmula que han ganado absolutamente todo: Libertadores, Supercopa, Recopa, bicampeón. O sea,
de todo, y viene Bielsa con otra fórmula, con otro método muy diferente. Obviamente que el traspaso, no fue fácil, que de hecho creo que salimos cuarto, quinto en el primer apertura o clausura, y creo que fue apertura y después en el clausura salimos campeones. Por eso mismo ese proceso nos llevó un campeonato, asimilar todo lo que realmente quería, y el otro campeonato logramos ampliamente la victoria y ampliamente lo ganamos de punta a punta. Pero el proceso no fue fácil. Los cambios tampoco, porque hay un rechazo, entre comillas, de parte del plantel, porque se ha ganado todo con un método, y difícil hacer el cambio cuando venís ganando todo. Claro. Y bueno, también pasaste por River Plate en un proceso, en un periodo poco feliz para River, porque bueno, cuando River no gana un campeonato, no gana una Copa Internacional, se lo considera un fracaso. Tuviste como compañero a Marcelo Gallardo, bueno, ¿y cómo era Gallardo ya dentro de la cancha? ¿Ya vos le veías esas condiciones de líder de grupo, ese conductor de grupo que fue después? ¿Cómo era Gallardo dentro del grupo de compañeros, dentro del vestuario? ¿Ya se le veía ese perfil ganador que después lo transformó en el ganador, en el más ganador de la historia de River? Absolutamente. Ya el perfil de líder lo tenía innato, lo tenía obviamente súper incorporado, un poco por su personalidad, otro poco por su forma de jugar, su posición en la cancha, siendo capitán, enlace, enganche, el cerebro del equipo siempre tenía ese tipo de características, y a mí no me sorprendió. El presente, obviamente que nadie se lo imaginaba, pero yo creo que yo estaba convencido que iba a ser un gran técnico y que iba a iniciar de la mejor manera. Después, como compañero, es una gran persona, la disfruté muchísimo. Mi 2 años y medio en River, como bien decís, es un club gigante donde vos no salís campeón en el fracaso, y así fue. Yo no tuve la fortuna de salir campeón, y el hecho de no serlo fue unos años dificilísimos, mucha presión que me sirvieron a mí como para seguir creciendo profesionalmente, pero llevándolo a lo que fue Gallardo como compañero fue excelente, y bueno, se veía ya la pasta como gran entrenador y estratega principalmente. Bueno, te hago la última pregunta para pasar a mis compañeros de ahí de conducción. Vos también en ese periodo de River compartiste defensa con 2 jugadores que no se llevaban bien. Lo digo porque trascendió a la opinión pública, y todos hablaban de lo que había pasado entre los 2 centrales, que eran Amelli y Tucio. Y vos también integrabas esa línea de 4 con esos 2 compañeros. ¿Cómo era jugar con 2 jugadores que no se hablaban en el vestuario, bueno, que tuvieron un entredicho o una pelea o un conflicto bastante serio? ¿Le repercutía a ustedes y a los 11 que salieran a la cancha ese conflicto que tuvieron estos 2 compañeros de la saga central en ese entonces de River? Mira, hoy a la distancia podría decir que quizás hubo una repercusión, hubo un rebote. En ese entonces yo estaba convencido de que no, éramos todos muchachos grandes, las cosas se habló claro en el vestuario, que me tenía que haber quedado todo, lamentablemente trascendió, como bien decís. Son temas personales, desconozco, si bien obviamente sé que lo que pasó, pero no más de eso, como sabes vos o sabe cualquier hijo de vecino. Ahora, por lo menos es un tema muy personal. Lo que sí dejamos bien claro dentro de esto es que todas las cosas que pasan acá, desde su persona, se tienen que solucionar, pero dentro de la cancha había un respeto no solo hacia la institución, sino a nosotros que éramos los compañeros. Y a partir de ahí se trabajó con total profesionalismo. Obviamente que
no se hablaban. Pero ¿sabes cuántos jugadores no se hablan dentro de los planteles, dentro de los equipos? Un montón. Lo que pasa es que eso trascendió, pero lo dejamos bien claro. Acá obviamente no van a mirar con lupa, estamos en River, en un momento delicado, estábamos jugando semifinal de Copa Libertadores y semejante instancia en un club tan grande con tremendo problema que salió de luz, obviamente íbamos todos estar observados y más los defensores. Entonces ahí donde se habló la cosa bien clara, diciendo acá, adentro de la cancha nos defendemos a muerte, y si no, iba a pasar otro tema que ya nos involucraba a todos. Por eso se dejó bien claro y eso subrayó mucho, que se habló muy bien y muy claro dentro del vestuario. Guillermo, tus preguntas. Buenas tardes, Federico. Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Te voy a llevar, nos vamos a remontar al año 2002 con tu llegada a Independiente y lo que fue la postre del campeonato, que entre paréntesis te perdiste las últimas fechas por una lesión importante que tuviste, y recuerdo el último partido en cancha de San Lorenzo festejando con la muleta, pobre Fede, que te ayudó a entrar a la cancha. No, con respecto a ese plantel, llegaste a Independiente después de haber pasado otros 2 años en tu querido Vélez, y te afirmaste como titular indiscutido y referente de ese plantel de Independiente y de la camiseta número 3, diríamos, de marcador de punta, ¿no? Jugaste al lado de nada más y nada menos que el Mariscal Milito, y con otros tantos jugadores que fueron llegando, como Castaño Suárez, Insúa, Silvera, en fin. Fue un plantel realmente muy rico técnicamente, con grandes goleadas. Y un gran técnico, un ganador nato que es el Tolo Gallego. Federico, ¿cómo fue el ensamble de ese plantel? Porque la mayoría no se conocían o no habían jugado juntos y se fueron afianzando con la idea obviamente del técnico, como dijeron hace un rato, cada maestrito con su librito. ¿Cómo fue que fueron ensamblando ese plantel, la forma de jugar? Independiente tenía un juego técnico, vos y Cerrizuela del otro lado, salidas permanentes, hiciste goles a Gimnasia, a Chicago, pateabas tiros libres, goles de cabeza. Es decir, un jugador completo, un marcador lateral importante, fue un puntal para ese equipo de Independiente campeón. Mirá, en Independiente yo lo tengo como un gran recuerdo en mi carrera. No solo yo tengo ese recuerdo, sino el hincha también me recuerda con mucha euforia. A mí a veces me sorprende, yo he jugado solamente 1 año y me recuerda con mucho cariño, lo cual siempre soy agradecido a ese cariño de Independiente. Para mí también fue muy especial el hecho de salir campeón, porque fue mi primer campeonato fuera de mi área de confort, fuera de esto ya lo he declarado. Fue mi primer, rompí el cascarón de haber salido de Vélez Sarsfield con todos los primeros años, como te dije recién, que fueron muy vibrantes y he participado de grandes campeonatos, pero esta vez era yo en un equipo grande como Independiente, con toda la historia que significa, que tiene atrás, el Rey de Copa, y haber ganado un campeonato como lo hicimos, de la manera que lo hicimos, para mí fue una gran satisfacción y un gran logro personal. Cómo lo logró, y el Tolo fue muy inteligente, no solo en cómo armó el equipo, sino cómo poner las piezas en su lugar y convencernos de que realmente podíamos. El Tolo ahí fue muy importante, independientemente que nosotros teníamos grandes jugadores, que jugábamos bien, jugábamos un gran fútbol, éramos muy dinámicos. El Tolo fue clave con su impronta, con su capacidad, hizo que poner a todos en su lugar y cada uno brillar en su puesto. La verdad, un recuerdo maravilloso. Claro, aparte un técnico con mucha personalidad, porque había unos nombres en el plantel importantes, Federico. Sí. Y con respecto a la parte tuya personal,
sea, eras un jugador, entre comillas, de experiencia, pero muy joven. O sea que eso también pesaría bastante porque la presión era muy grande. En ese momento, bueno, se permitían las hinchadas visitantes, Independiente llenaba en la doble visera que era en ese momento, y donde le tocaba jugar, sea dentro de Capital o en el interior del país, ¿verdad? Totalmente. Bueno, el fútbol que me tocó vivir era maravilloso porque jugar de visitante con tu propia gente también estaba muy bueno. En los equipos cualquiera que sea Vélez, Olimpo, Independiente, bueno, Gimnasia mismo, todos los equipos que jugué, tener esas sensaciones y ese acompañamiento a mí me encantaba. Y sí, en ese entonces Independiente acompañó también. Sí, mucha motivación, es un todo el folclore del fútbol. La verdad que se vivían momentos espectaculares. En ese entonces Independiente sí, llegó mucha gente, donde cada vez que pisamos nos hacían sentir el cariño, y la verdad que la gente acompañó, nosotros de alguna manera enamoramos al público Independiente. Todos saben lo que es la historia Independiente, y todos saben lo que es la historia Independiente, de buen juego, de buen toque, y bueno, nosotros de alguna forma lo conquistamos, y eso fue que cada vez que jugábamos visitante la gente acompañó. Sí, tal cual. La última de mi parte, le doy paso a Nacho. Disculpame, Nacho, pero me entusiasmo, ¿no? Todos los días tenemos a Fede en los micrófonos. Sí, Fede, lo que te quería decir, hay un partido muy importante en cancha de Vélez que Independiente pierde con Banfield, ¿no? 2-1. Y faltaba no mucho para terminar el campeonato. ¿Qué pasó en ese post partido en el vestuario? Porque digo, a priori era un equipo, entre comillas, ganable, y por lo que vos decís, como venía jugando Independiente, brillando, 7 goles a Colón, 6 goles a Chacarita, y jugando al fútbol, de pronto un partido que creo fue inesperado para todos. El primer partido que Fede no pudo estar encima. Claro, tal cual. Mirá, lo que pasó en ese partido, que yo pensé que justamente fue mi primer partido que yo no estuve, yo me había lesionado el partido anterior, y bueno, yo era una bola de nervios, yo estaba en el palco con muleta y me dolía el pie porque me habían operado hace muy poquito. Mirá, lo que nos pasó, más allá de que ese partido nos ganaron bien, en el principio nosotros arrancamos ganando con gol de Insúa, y fue que en ese partido tuvimos la mala fortuna, además, que por eso terminamos muy justo, es que Cerrilluela tuvo una extensión / casi desgarro, Redfield Montenegro se esguinzó muy fuerte el pie, entonces de golpe estábamos 3-4, esas 3 bajas seguro, o sea, no estaba yo, o sea, los 2 laterales prácticamente no estaban, o estaban yo no estaba y Cerrilluela estaba en una pata. Después Rofi también estaba en una pierna porque tenía el tobillo a la miseria. Jugaba infiltrado, no le entraba el botín, lo tenían que cortar el botín. Toda una serie de cosas que al principio, como bien decís, con Chacarita, con Colón, con Talleres de Córdoba, metíamos goles a rolete, nos encontraba todos en óptimas condiciones físicamente hablando. En este caso, al final nos encontraba que el plantel estaba diezmado, estaba tocado, y ahí es donde empiezan los problemas, que tenés que cerrar la presión, que cerrar el campeonato, que es lo más difícil que hay, no solo para Independiente, sino para cualquier campeón, sino preguntarle a River, el último campeón que perdió, el último con Boca. Es difícil el cierre de campeonato, entonces bueno, nada, a nosotros nos agarra tocado físicamente, cerrar el campeonato porque estamos en la obligación de haber hecho un gran campeonato, no poder cerrarlo como corresponde, y la presión obviamente del hincha que quería ser campeón, y no fue fácil, pero lo logramos. Claro, no, seguro. Nachito. Gracias, Federico. Bueno, Fede, ¿cómo te va? Mi nombre es Ignacio. Yo voy por otro lado para tocarte otras fibras más con respecto a lo que te pasó en este último tiempo, que está relacionado con tu carrera y no.
Estuve leyendo un poco que, a ver, vos fuiste jugador de fútbol prácticamente toda tu vida, desde pequeño, uno jugador de fútbol, al menos antes de ser profesional, y después fuiste profesional durante 20 años. Te tocó vivir una experiencia que es muy tumultuosa para la cabeza, cuando vos fuiste un tipo que te preparaste física y mentalmente toda tu vida para ello, y de repente te encontraste en otro partido, en otra diferencia y en otra vida, porque vos mismo dijiste en alguna nota que separaste como que fue una vida de futbolista la tuya, y por otro lado esta otra vida. ¿Qué trajiste o qué te ayudó de esa vida de futbolista, de esa vida de entrenar, de esa vida de tener a estos maestros como Carlos Bianchi, o Piazza, o Bielsa, u otros grandes entrenadores, el Tolo Gallego, para poder superar ese momento crucial en tu vida? Porque ahí realmente era el partido más difícil que tenías que jugar. ¿Qué te ayudó de toda esa carrera de futbolista? ¿Cuál es el mensaje que propones a partir de lo que te pasó, juntado con lo que viviste como futbolista? ¿Cuál es el mensaje que te quedó? ¿Qué te ayudó? Y sí, es muy complejo y voy a tratar de resumirlo porque es difícil en un minuto contarle realmente lo que me pasó por la cabeza, porque es una noticia que nunca nadie se lo imagina, porque yo no la veía venir, y por eso es el golpe tan fuerte. No que yo tenía un síntoma, yo tenía una sensación, pero no tenía dolor, no sentía inflamación, no sentía absolutamente nada, normal, como cualquiera, y de golpe te encontrás con ese golpazo, obviamente que no lo esperás, y entras en una caída libre que decís de dónde me agarro, cómo sigo para adelante, te empiezan a hablar con palabras nuevas, entras en un ambiente totalmente nuevo, donde obviamente que vas a hacer un estudios o lo que sea y te encontrás con personas peores o mucho peor que vos. O sea, ahí donde entras en un clima tenso y encima sin saber tu mañana. Apenas entendés tu presente, que es algo novedoso, y yo lo que me pasó, aparte, primero aprendí a tener respeto y perder el miedo a la palabra cáncer, y aprendí a vivir hoy el presente y tratar de qué me sirvió a mí la carrera como futbolista, a poder sobrellevar y a poder recuperarme mental y físicamente. En los momentos de adversidad, tratar de no caerme anímicamente y empujar para adelante y luchar por mi vida, y luchar por mí, y entre comillas ser egoísta y decir quiero estar bien, y lo voy a superar, y tengo que enfrentar a la quimio, a la radio y a las operaciones. Entonces tratar de ser positivo y hacer absolutamente todo. Eso yo siempre lo remarco. Cuando digo todo, es todo. La medicina tradicional, la que conocemos todos, y la medicina alternativa. Yo hice absolutamente todo. A mí me decía, mira, comete esta plantita que te hace bien para el colon, y yo me comía la planta cruda como me la daban. Y si esto hace bien, y dicen que hace bien, adentro, me lo comía. Como también me decía, tenés que tomar 6 pastillas todos los días, y yo me tomaba 6 pastillas todos los días. O sea, de una cosa u otra, yo decía, de esta tengo que salir. Obviamente no fue fácil, pasé por muchos estados anímicos, rebeldía, depresión, bajones, un montón de estados donde tenés que encontrar en la gente que está al lado tuyo, que te acompaña, que yo siempre rescato eso. No estuve solo en todo esto, siempre me acompañaron mi familia, mis hijas, que me daban fuerza, y después uno también, porque la lucha es de uno, encontrar uno propio las herramientas. A mí me hizo muy bien la lectura, me hizo muy bien un poco lo que es la meditación y yoga, un poquito para calmar un poco la ansiedad. Después también me metí de lleno a lo que es juegos de cabeza, ¿no? Como que me sacaban por ejemplo, jugaba partidas de ajedrez porque me sacaba de mi ansiedad y lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces yo me concentraba en este caso, poner el jugar ajedrez. O en una novela, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de Totti,
y me lo compré en italiano como para aprender otra lengua y empezar a distraerme un poco, más allá de que me recuperé, obviamente que estoy muy bien, pero sigo con pequeñas cosas, que es parte del proceso. Lo entiendo así porque estoy bien. Tu vida cotidiana. Sí, porque, a ver, todos los estudios me dieron bien, me vengo haciendo estudios cada 6 meses y me dieron absolutamente todo bien, entonces no tengo nada, simplemente es una recuperación de la operación de hace 1 año y medio atrás. Entonces nada, tengo que tener eso, el valor de salir adelante. Claro, el mensaje que hoy, desde otro lugar, como técnico, como jugador, como ser humano, me imagino que influye y que incluye todas estas vivencias, porque antes que te pasara eso era un mensaje y después que te pasara esto es otro. No, sí, absolutamente. Mira, todo se soluciona, nada es dramático, yo eso lo aprendí con esto, todo tiene solución. Lo que no tiene solución es si vos no estás bien de salud, y yo estuve complicado, obviamente que hay mucha gente súper complicada y cuando vos no estás al 100, es muy difícil después que te hablen cosas cotidianas que por ahí uno se enoja cuando uno está al 100%. Yo a partir de ahora que me estoy recuperando, estoy volviendo casi a estar al 100, no digo que minimizo, pero le doy la importancia que se merece. Y si no lo puedo solucionar hoy, lo soluciono mañana, pero se soluciona. Eso lo tengo bien claro. Ese es el mensaje y no baja los brazos. Tal cual. Nunca hay que bajar Qué los gran brazos. mensaje. Estamos hablando con Fede Domínguez, que es un campeón de la vida, y la verdad te agradecemos mucho el tiempito que nos estás dedicando. Agradecemos también a la radio estos minutitos que nos tomamos como para dar un buen cierre a la nota. La verdad, se bancó todas las preguntas que le estamos haciendo acá en Línea de 5. A mí me queda una última antes de darle la finalización. Me alegro mucho de que hayamos podido tocar este tema un ratito como para poder también dejar este mensaje que también es parte importante de la vida, ¿no? Pero bueno, quiero volver a algo que es más futbolístico, una pregunta que tiene más que ver con algo de la carrera en general y de tu posición, ¿no? Hace un ratito hablábamos del Independiente del Tolo Gallego, ¿no? Que vos llegaste y fuiste como un diferencial de jerarquía y arrancaste como un protagonista excluyente de ese campeonato, y después también obviamente te vimos en otros equipos haciendo lo mismo, en Nacional de Montevideo, por ejemplo, una trascendencia total. En Gimnasia fuiste tal vez el jugador más importante del equipo en el periodo donde estuviste. Ahora, en Argentino Junior. Ahora, en Independiente yo me acuerdo, como bien decía Guille antes, ese Independiente llegaba con 7, 8 jugadores al área rival. Los laterales, que eran JJ Cerrizuela y vos, eran como laterales brasileños, los decimos nosotros, ¿no? Esos que pasan y dejan el surco, y eran otros más de esos jugadores que se unían al elenco que estaba ahí arriba en el área rival. Yo te pregunto, y esto seguramente que tiene que ver con algo que te acompañó durante toda tu carrera, como lateral izquierdo y lateral izquierdo que pasa al ataque. ¿Cómo se maneja la compensación, el equilibrio con los defensores centrales, ¿no? Con tus zagueros, para no dejar el hueco? Porque yo imagino que era un tema que estaba todo el tiempo presente. De hecho, conocemos muchos equipos que a veces uno dice, no, bueno, a este equipo lo van a atacar por el lado de Fede Domínguez porque deja el hueco. Imagínate, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo tratabas vos con tus compañeros, ya sea en Independiente como en otros equipos, este tema del equilibrio y la compensación? Te lo resumo rápido. Primero, que está bien físicamente. Segundo, hay que perder bien la pelota cuando uno se ataca y pasar en el momento justo. Uno de ahí donde tiene que, el lateral, sea izquierdo o derecho, tiene que leer muy bien la jugada, en el sentido de decir ese momento justo para pasar y ahí atacar el hueco o atacar el espacio, como se puede decir, y terminar bien la jugada. Entonces eso te permite a que el equipo o uno mismo volver y recomponer el lugar que dejó, o el equipo automáticamente se recompone rápidamente haciendo los movimientos de compensación. Obviamente que se entrena mucho, hoy más que antes, pero se entrena mucho antes también, en el sentido de la compensación. Hoy se entrena muchísimo más. El hecho de pasan los laterales, bueno, ¿qué hacemos ante esta eventualidad? La perdemos mal, ¿qué hacemos?
cómo recomponemos, cómo volvemos, y ahí está el regreso físicamente. El equipo tiene que estar bien fuerte, y obviamente confiar en que los dos, en este caso el equipo Independiente, confiaba mucho en la tenencia de pelota, en ser vertiginoso, y que atacábamos mucho por las bandas y mucho interior. Nosotros teníamos doble enganche y a la vez los dos laterales pasábamos, entonces teníamos cobertura por afuera con los dos laterales, cobertura por dentro con los dos enganches, y los dos interiores, que era Pusineri y Iñazú. O sea, teníamos por casi todos los carriles cubiertos con mucha gente. Entonces ahí donde nosotros confiábamos en ese método, y teníamos la gran dinámica que teníamos. Sí, a mí me parece ahí, Federico, que no la rueda de auxilio, sino eran 3 ruedas de auxilio juntos para todos ustedes, era el Cholo Guiñazú, ¿verdad? Sí, además que eso puntualmente, si hablamos con nombre propio, para mí el eje clave era Costaño Suárez, el eje era Claro. el Negro Castaño, era el soporte junto con Milito y Franco, que eran los 3 que más que nada quedaban ahí atrás aguantando todo, pero el soporte del primer contragolpe era Castaño Suárez. Él estaba muy bien ubicado, jugaba con mucha experiencia, y así barría lo que es la rueda de auxilio que bien decís, ¿viste? Castaño Suárez, que ha pasado por los micrófonos de Línea de 5 también. Bueno, Fede, la verdad estamos súper pasados, así que no nos queda mucho más. Queremos agradecerte, nuevamente lo digo de corazón, a nosotros nos engalardona, nos da la posibilidad de jerarquizar también lo que es Línea de 5, y obviamente también acá los micrófonos de Radio Demos, tener una persona como vos, con toda la experiencia que tuviste, todos los pasos, los enormes equipos y los grandes campeonatos que has logrado jugar. Te agradecemos de corazón, de parte de Guillermo Magni, Ignacio Masicot, Luis Laburo y Leandro Capano, quien te habla. Te agradecemos este tiempito que nos has dejado acá en esta gran entrevista que pudimos hacer. Agradecido soy yo, y muchas gracias, me sentí muy cómodo, y lo mejor, y hasta pronto, cuando quieran, a disposición. Perfecto. Bueno, fuerte abrazo, Fede. Gracias, Fede, un abrazo grande. Ha pasado el señor Federico Hernán Domínguez acá por los micrófonos de Línea de 5, y ya estamos pasados, son las 19:09, es hora de dar la finalización a este programa. Muchachos, den su saludo y no nos queda más. Pensé que me quedan una hora más, no sé, se me cayó el reloj. Pasa volando. Bueno, Para el viernes que viene, no, realmente agradecerle a Federico, y un ejemplo con lo que pasó en una adversidad como tal, que pudo superarlo. Creo que fue el campeonato más importante que ganó en su vida, que es justamente a la vida. Luisito. Sí, yo comparto con lo que dice Guillermo. Acá dijimos que fue campeón de América, campeón intercontinental, campeón de la liga local también con Argentino Junior y con Independiente, pero el mejor título que logró fue ser campeón de la vida, como sí, señor. No lo dijiste vos. Ese fue el mejor título que logró Federico Hernán Domínguez. Bueno, y no nos queda más, esto ha sido todo por hoy, gran programa, con la palabra de Miguel Simón, con la palabra de Federico Domínguez. Quédense que ya llega River, Amor y Sentimiento, van a hablar de tenis, la vuelta de los deportes, cuántas cosas nos quedaron sin poder hablar, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a estar viendo seguramente el próximo viernes a las 18 horas para hacer una nueva emisión de ¿qué? De Línea de 5, ¿por cuál? Por Radio Demos. No habrá pilchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino.